Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en este martes de Descubriéndonos. Qué bueno que nos acompañan. ¿Cómo están, Mauricio, José? Qué gusto compartir el espacio con ustedes siempre. Pues muchas gracias igualmente y además con este tema que Mauricio podrá explicarnos a viva voz todo lo que eso puede representar. Sí, bueno, pero no podemos dejar de decir que dijiste que este tema era el pecado que no es pecado, así es que también seguramente tú nos vas a poder explicar cosas, aunque Mauricio empiece. Exacto, exacto, o sea, seguramente. Ok. Pues el No pecado que no es pecado. solo pongo. ¿No? Ok. Bueno, el pecado que no es pecado, los celos. Interesante tema que has traído, José, porque los celos, digamos que son como medios viscosos, dirías tú, José, porque de pronto se piensa que hay celos buenos y que hay celos que no son tan buenos, y entonces creo que ahí se genera una especie como de confusión, algo medio enredoso porque pues se romantiza esta circunstancia de estar tratando, ¿no? Pues eso, no sé, de lo que cada quien represente para sí el asunto de los celos, de defender a un alguien, de que no esté con alguien más y todo lo que conlleva. Pero como ya dijimos, Mauricio, pues te toca iniciar. No sé por qué José habrá dicho que tú tendrías que empezar con el tema de los celos. Yo tampoco, seguramente porque es un celoso, quiere que empiece yo, seguramente. Y bueno, saludos también a todos, por favor, y feliz inicio de año, aunque ya lo habíamos comentado antes. Y sí, bueno, otra mm, posibilidad de pensar esta cuestión de los celos es, ¿son motivados o inmotivados? ¿Ok? ¿Por qué motivados? Bueno, pues si está una persona en una reunión y su pareja abiertamente está en una posición de coqueteo, podemos pensar que son celos motivados. ¿Cuáles serían los inmotivados? Bueno, evidentemente aquellos en los cuales aparentemente sin una causa evidente podría suscitarse esta cuestión en donde alguien desencadene una situación de celos, ¿no? Bueno, entonces, esa es otra forma de pensarlo. Ujú. Y bueno, ¿qué implicarían en este caso los celos? Bueno, casi siempre se despierta la inseguridad porque se muestra el interés por otra persona que no es la pareja, ¿no? Y esto genera múltiples cuestiones. Y sí, creo que en algún punto es interesante pensar esto que si son buenos o malos, me parece que es un poquito más complicado pensarlo, me parece, o cuando menos para mí, es un poquito más fácil pensarlo en esos términos, ¿no? De cuáles son los que son motivados y los que no son motivados. Ujú. Aún así, en efecto, es un territorio bastante viscoso. ¿Por qué? Porque ahí donde uno puede ver con claridad una razón para que esos celos estén, en otros sentidos, podemos decir, son absolutamente ridículos o inmotivados. Ahí lo importante es que cada quien, lo que hemos sugerido casi siempre en este tipo de espacios y de programas, es que uno revise qué está pasando para que uno sienta eso que está sintiendo. Claro, y me parece que se pueden desplegar otro tipo de preguntas, porque ahorita que te escuchaba con esto de inmotivados y motivados, otra vez, como bien dices, volvemos a este asunto de la viscosidad, porque ¿quién señala cuándo algo es motivado o es inmotivado? ¿No? ¿Quién señala cuándo hay un límite que se está rompiendo o no? ¿Hasta qué punto la persona celosa no se imagina cosas más allá de lo que ve? ¿No? Porque de pronto es que está siendo coqueto o coqueta con alguien más. ¿Desde quién? ¿Quién lo está viendo? ¿Qué está pensando? ¿Cuál es el rango al que se está yendo como para que esto represente un problema? Y este otro punto que pusiste, ¿no? El hablar de la inseguridad, que creo que es algo que usualmente siempre la gente coloca ahí, ¿no? Es que es un tema de inseguridad o no, pero ¿inseguridad de qué? O sea, me parece que estas son como buenas preguntas para ponerlas. ¿Qué piensas, José? Pues es que lo que pasa es que, por ejemplo, estaba pensando en el, digamos, el ícono del tema esto que es Otelo. Y si nos ponemos a pensarlo, alguna vez lo platicábamos esto a luz, pues el tema de Yago
o sea, con todo lo que sintió porque Yago fue digamos, un subalterno importante de Otelo, y que finalmente cuando Otelo es premiado por toda esta serie de triunfos en batallas y además se va a casar con una noble veneciana, y Yago hace todo para incriminar a Desdémona en toda esta, sí es Desdémona, Sí, 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 sí. en toda esta tragedia, ¿no? Y de generarle a Otelo toda esta trama de historias y de cosas para que él fuera en su cabeza construyendo, que eso es el tema de la celotipia, por eso incluso en psiquiatría lo llaman como esta parte de un principio de Otelo, porque es esta parte de cierta dimensión, incluso podríamos decir delirante, de siempre encontrar sentido en toda esa serie de cosas. Y, te pusiste esos zapatos porque dices que vas a ver al doctor, pero entonces, en donde en la celotipia uno es capaz de matar a otra persona porque se siente devorado por los celos. Y entonces el chiste de todo esto es cómo de alguna forma en toda esta cuestión de la celotipia y todo este tipo de cosas, pues sí, el tema es esta parte no podrían cantar la canción de la trova cubana de la prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No pueden, no pueden. O sea, es esta parte donde algo desde el registro de su yo está apuntaladísimo en el otro, y si se va el otro, muere uno de alguna manera, o necesita este afán de control, no o sea, obviamente depositado en la pareja, pero también en el mundo. O sea, digamos, yo creo que la celotipia sería un botón de muestra de una manera de ocuparse de estar en el mundo, ¿no? O también cuando de repente estás tú y te sorprenden los celos y dices, ay, cabrón, estoy sintiendo más cosas de las que era lo sensato, prudente y razonable, y uno se sentía que iba a caminar, ¿cómo se llama? Controlando el caballo, y se desboca el caballo y uno dice, sorpresa, hay más cosas bajo el cielo que las que sueña mi filosofía. Bueno, eh, muchas cosas interesantes respecto de lo que acabas de señalar ahorita. Empiezo por este tema de lo de Yago, ¿no? Con el asunto de Otelo, porque pues lo primero que pensé es, pues también Yago estaba celoso de Otelo por la posición misma que Otelo tenía. Y eso también se manifiesta ahí. O sea, usualmente siempre pensamos en el tema de Otelo con Desdémona, pero finalmente todo lo que lleva a Yago a generar para tratar de hacerle daño a Otelo por todo aquello que tiene, ¿no? Por todo aquello que ese moro que no debería de estar teniendo esas cosas que le están otorgando, se las están dando, incluida a la propia Desdémona, ¿no? Y entonces arma ahí toda una serie de circunstancias que se provocan a partir de esa sensación de los celos. Y pues bueno, este tema, pues sí, de pensar en esta posibilidad de si el estar con el otro siempre se refiere a un asunto de posesión, ¿no? A algo que tiene que ser mío y no puede ser de nadie más, y por lo tanto no puede tener ningún tipo de comportamiento, de actitud, de acercamiento que quede fuera de aquello que implique que no va a estar aquí, ¿no? Que no estar en esa circunstancia de control. Perdón, ¿sabes que ahorita me acordé de un trabajo antropológico en una comunidad que se llama, en un archipiélago que es ZOE, ZOE, en donde son comunidades poliándricas, es decir, una mujer con varios maridos? Y entonces se le preguntaba a uno de los maridos, el antropólogo, como decía, oye, ¿no tienes celos del otro marido? Y el otro decía, pero ¿el por qué? O sea, yo soy un buen pescador y él es un gran Pasa. agricultor. Y después el otro, o sea, cada uno tenía sus roles, sus papeles, sus cosas. Evidentemente la paternidad era compartida, no había el hijo de alguien.
era el hijo de ellos, ¿no? Y ahí el centro pues era la mujer, ¿no? Entonces estas comunidades poliándricas en donde efectivamente no había celos porque no había sentido de posesión. Pues porque finalmente su mundo es diferente, ¿no? Y por lo tanto, en tanto su mundo es diferente, sus construcciones también, Sí, ¿no? Sí, sí, y bueno, por ahí la sabiduría popular dice que los celos son la salecita de las relaciones, ¿no? Bueno, probablemente que sí. Y ahora, si nos vamos un poco a lo planteado por Lacan, es inevitable los celos, aunque no haya una cuestión de posesión como tal, desde ese lugar pensado desde Lacan, el yo mismo, la construcción del yo mismo implicaría una cuestión en donde los celos son de alguna manera inevitables. Bueno, sería muy largo plantearlo desde cómo lo piensa Lacan, pero lo que sí me gustaría agregar en torno a este tema, porque creo que podía ayudar a todos aquellos que nos escuchan en este espacio, es que, bueno, en los celos, si observamos, hay, pensado muy ingenuamente y muy superficialmente, pero sí, hay una apuesta de poner la atención en lo que está pasando afuera. Lo cual, bueno, hay un lugar y es importante que no lo ignoremos. Pero también, qué importante es que no solo veamos lo que está pasando afuera y lo que está pasando con lo que yo supongo que está ocurriendo allá afuera o la posición que está adoptando mi pareja en un momento determinado, sino también poner el énfasis en qué está pasando conmigo. En efecto, ¿qué está ocurriendo para que yo pueda sentir eso que estoy sintiendo? Entonces, no pongamos todo el peso en lo que está pasando allá afuera, sino también detengámonos un tanto en por qué yo estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. Ujú. Esto solo es un punto como para aproximarnos a esta cuestión, porque hay muchísimo que podemos hablar en el tema, ¿no? Muchísimo. Que sí hay mucho, pero sí, por supuesto. Eh, por eso creo que se te ocurrió, José, que los celos fueran el pecado que no es pecado, porque finalmente, si algo estuvimos hablando de los pecados capitales, es que era algo que corresponde al humano, que está ahí, que forma parte de nosotros, que es un poquito esto que decías, ¿no, Mauricio? O sea, lo dice Lacan, también lo trató Freud con relación a que es algo que claramente está presente, ¿no? O sea, es sujeto de un análisis porque tiene efectos que evidentemente en ocasiones pues generan grandes problemas, pero ahí está presente y entonces tendríamos o bien haríamos en que nos interpelemos al respecto de cuando sentimos algo relacionado con el asunto de los celos y que lo pensemos. Pero por el otro lado también esto que decías, José, de que cuando estamos pensando en el otro, usualmente se hacen construcciones delirantes, ya cuando estamos hablando en un tema muy grave, ¿no? No es que necesariamente estén pasando las cosas, es que lo estamos construyendo porque nos estamos imaginando, porque nosotros ya creemos, y entonces se constituyen ahí una serie de elementos que pues quedan fuera de lo que verdaderamente está ocurriendo y eso pues provoca grandes problemas en las relaciones de la gente. No nada más en los temas de pareja, por eso me gustó el ejemplo que diste de lo del asunto de Yago, porque sucede en nuestras relaciones humanas. Entonces, pues bueno, bien haríamos en preguntarnos respecto a este tipo de cosas, en cuestionarnos si nuestros celos van más allá de estas pequeñas cosquillitas de incomodidad que de alguna manera tal vez podríamos estar hablando con el otro pues bueno, proponer ahí, pensarnos qué es lo que nos ocurre. Entonces, pues bueno, el pecado que no es pecado, los celos, les invitamos a considerarse en medio de esto que acabamos de comentar el día de hoy. Y pues, José, muchísimas gracias. Mauricio, por Gracias, gracias a todos. Al contrario, hasta favor, luego. no vayan a andar de celosos, ¿eh? Linda tarde para todos. Nos encontramos la próxima. Saludos. Saludos.